Ahora. Bien, bueno, este es un caso. ¿Me escuchás bien ahí, Flor? Sí, sí. Bien. Bueno, una madre trae a la consulta a su hijo de 3 años y le preguntas el motivo de consulta, lo que responde que nace 6 días con fiebre, que la neta ha decaído y que ya había consultado previamente. Que no te dan ningún otro síntoma acompañante, solo le habían dado ibuprofeno y dipirona para bajar la fiebre. Ahora lo trae porque además de notarlo decaído, se brotó. Está en la consulta. Entonces, ¿qué hacemos? Ni bien vemos al paciente. Vemos inflamable, oración, discusión. El aspecto general. Un niño en la consulta, como lo vemos. ¿Cómo lo vemos? ¿Está decaído? ¿Dónde está brotado? ¿A qué le llama la mamá a brotar? Está irritable, está... Bien. Vamos. Bien. Gracias. Vemos si tiene buena mecánica ventilatoria, si tiene algún esfuerzo. Vemos su coloración, vemos que tiene un brote, un estigma, una lesión, algo que podamos ver a simple vista. Después, como decía Nati, cómo está, ya está con Twitch, está llorando, está con la madre. ¿Está compensado o es compensado? Bien. Bien, ese sería el triángulo de evaluación primaria. Dentro de la apariencia se encuentra llorando a los brazos de la madre, se encuentra abrigado, está con el rostro colorado, se nota decaído y impresiona inyección conjuntival. La respiración está taquimnéico, en contexto de llanto, claramente no encontré uno llorando. Y dentro de la circulación tiene el rostro colorado en contexto de de llanto. ¿Sí? Bien, después cuando continuamos. Así estaba el niño en la consulta. Es un niño que está compensado, pero se nota que está comprometido, que está enfermo. Digamos, Vamos por lo que es el examen. La biometría se encuentra permeable, desde lo que sería la respiración se encuentra taquipneico, pero está llorando, o sea que tenemos como motivo, está taquicárdico en contexto de llanto. El D está vigil, activo, no tiene focalidad neurológica. Y el E a la exposición, nosotros corroboramos desde céfalo caudal, tenemos que tiene unas fauces congestivas, que tiene una erupción maculopapular y polimorfa en extremidades y en tronco. La verdad que no encontré una foto entera, pero eso tenía como el exantema que tiene el niño, y tiene unos edemas de miembros inferiores que no deja fobia. Por ahí, si bien acá estamos como orientados a cuál es la sospecha diagnóstica, porque la clase es de tal cosa, cuando lo vamos a buscar, o sea, tenemos que pensar, bueno, es data quimneico, ¿tiene sibilancias o no tiene sibilancias? Por ejemplo, estoy pensando en que tiene una anafilaxia porque el motivo de consulta es un brote, ¿no? Tranquilamente también podría haber sido algo, un proceso anafiláctico, y nos va a cambiar mucho la conducta si tiene sibilancias o compromiso respiratorio, si ella refiere que está taquimneico. Entonces, una saturación por lo menos y alguna auscultación, ver si se puede llegar a calmar para ajustarlo. Lo mismo que la taquicardia. La taquicardia sí, obviamente, que en contexto de enojo eso va a estar, pero ver que tenga pulsos, que tenga un buen relleno, ¿sí? Y obviamente que lo ideal sería poder tomar una TA. Para decir, bueno, no, es un paciente que es puramente dérmico lo que tiene de compromiso, y nada de ese compromiso es de origen vascular. Y a veces también en el contexto que tenga fiebre no, puede estar taquicárdico sin lesiones y sin fiebre, y también eso de los pulsos de taquicárdico también puede indicar algo. La distribución también del rayo cutáneo, si es generado, si afecta troncos, si a manos, si boca, revisar si pica, si atragón, si es estematosis, entonces si es la compresión, digamos, de lesiones de pared.
Y por ahí que la mamá siempre como que suele pasar de que tienen fotos y decir, bueno, esto apareció primero, esto no. Y otra cosa, por ahí, o de vuelta estamos como sesgados del caso, pero a mí me costó mucho tratarlo en la parte de querer poner diferenciales, sabiendo que es. Entonces, por ejemplo, si ves un nene con exantema y ese compromiso, Nati, el nene que nosotros tuvimos, si bien el exantema ahora vos te das cuenta que es diferente, pero vos abrís la puerta y ves un nene comprometido, claro, porque ves un nene comprometido, el nene que estaba con ellos en un rival. Bueno, pero no deja de ser un diferencial también, porque la toxina, o sea, afecta también a nivel de piel. Y hay una cosa que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Gente que no tenía los criterios completos, que nos faltaban las lesiones en boca, ¿te acordás que decíamos, ¿tiene o no tiene la quelitis? ¿Tiene la manito o tiene o no lesión? Porque vos decís, sí, tiene la vez partido. ¿Los tiene? ¿No tiene? ¿Tuvo fiebre? Todo. Sí, como que es muy, o sea, parece fácil decir, pero no, pero en realidad no. La profesión no puede pensar en otras cosas, creo que con esa exantema y con fiebre, con todo, también puedes pensar en sarampión, no sé, con cualquier otra cosa que no sea Kawasaki de entrada, porque creo que no es lo primero que pensar. No sé. No, porque aparte viene con 6 días. Si bien tiene 6 días de fiebre, pero es como que, bueno, te vas por ahí a lo frecuente, un exantema viral, no sé, los cachetitos rojos, o sea, una fase que vos pensás en el parvo, primero si no tiene tanta lesión o tanta. Hay algo que está bueno que también dijeron en fecha, lo de la edad. Uno a veces no tiene como, yo por lo menos, ¿no? Como decir, hay ciertas edades que son como... Claro, las patologías más prevalentes en esa edad, entonces uno se va a orientar, como decían, bueno, como el otro día en la clase de neuro, uno siempre tiene que ir como a lo más frecuente y después sí, bueno, voy pensando en los otros diferenciales. Este año no hemos tenido mucho, pero en una época, ¿te acordás que teníamos un montón, ¿vale? ¿De qué? De cagua. Yo, por ejemplo, yo hubiese pensado más en cagua que a veces capaz que en otro, pero por mí, cuando nosotros empezamos la receta venimos un tanto. Yo no tuve ningún cagua, todos los que tuve así fueron Simpson. Yo tuve más. Bueno, son re diagnósticos diferenciales. Y con más razón, la parte de compromiso cardiovascular también toma importancia, porque son diferenciales que tienen mucho compromiso cardiovascular. Lo mismo de buscar un hepato pleno, ¿sí? Ahí Nati dijo el parvo, la bolsina de la cachetada. También pensar que no tengamos otro compromiso. Ese sería el mononucleoso, bueno, para hacer raíces parece mucho más grande. Y dentro de 10. Creo que vamos con todo lo que podamos tratar. Bien. Y después del ABCD viene lo que sería... Y ya tenemos para vosotros la foto, no. Ya, diferenciales. Cagua. Y, perdón, un segundo. O sea, lo que hace ella es trae un niño a la consulta de 6 días de fiebre, lo hacemos con evaluación primaria, el estable, qué compromiso tiene cada uno, qué fase, ¿no? Hablábamos como que llegamos acá con todos los diagnósticos diferenciales y qué más teníamos que buscar en cada plan, como para decir, bueno, para el plan de que no tienen compromiso, si no tienen la parte cardiovascular, pensamos en afilarse, dijeron ahí luego una reacción Sí, hay más de la que está la peor. Bien, y ahora vendría todo lo que serían... ¿Tienen COVID? Sí, sí, de hecho. ¿Y COVID? Sí, infección por COVID también. Bien. Después dentro de lo que queremos saber del paciente, ¿sí? Si nació a término o no. Este es un paciente que nació a término, que tiene sus vacunas completas y que tiene además una dosis de Sinopharm. Que no tiene alergias referidas, ¿sí? Y que tiene un antecedente de bronquiolitis, que uno solo de ellos requirió internación y que vive en la casa con su papá, su hermana de 6 años y ninguno con antecedentes de haber tenido sintomatología positiva, ni fiebre, ni mocos, ni tos. Y además de eso, asiste una guardería. Animales en casa no. No tiene animales en casa. ¿Algo más que quieran saber del paciente? Sí, o sea, eso es muy del antecedente, como un sample, ¿no? Un poco más dirigido. O sea, signos y síntomas es bien. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿En qué orden? Bien, ahí lo que me estoy la mamá es que había empezado hace 6 días, que no venía haciendo pis bien, que, ¿cómo se llama esto?
que los consultó varias veces con su pediatra de cabecera, que venía como pensando dentro de lo que sean los diagnósticos diferenciales y esa fiebre que no seguía y que tenía como un poco, empezó a pedirle como estudios, como por ejemplo una orina. Esa orina fue normal. Y el niño solamente venía con tratamiento sintomático porque no traía ningún otro síntoma, ya no sea ni fauces congestivas ni nada, hasta que se brotó. Y la madre refiere que ¿Cuándo se brotó? ese día que lo trae. Porque lo único que le llamaba la atención a ella era que no bajaba la fiebre. ¿Y la fiebre era una fiebre alta? Sí, una fiebre de 38, 39. No procedía con ningún hiperético. Estaba tomando... ¿Tiene algún laboratorio hecho? Previo no. Solo una orina. Solo la orina. ¿Por qué? ¿Por qué pediste el laboratorio? Preguntaban. Porque, no, yo pregunto porque el pediatra lo había estado estudiando, por ahí le había hecho algún laboratorio, y para ver los blancos y lactantes de fase aguda. Lactante de fase aguda. ¿Eh? PCR. Bien. De todas maneras tampoco te va a hacer nada como diagnóstico, ¿no? Bien. Y después yo puse las preguntas de lo que en realidad veníamos hablando apenas empezamos con la clase. ¿En qué sindromático estamos pensando en este paciente? Y es un síndrome febril. Bueno, podemos poner varios síndromes febril. Una exemetemática aguda. Bien, y dentro de los diagnósticos diferenciales, estos que más o menos ya fueron diciendo, Primero lo más frecuente. No, ¿qué? Lo dijimos. Ni hablar, micoplasma. ¿Sabes qué estaba pensando yo? De que también podría ser aquellos que cuando hacen una reacción cruzada cuando les das homoxi. Sí. Claro, por eso le pregunté si le habían dado Que nos ha pasado que a veces tienen virales, que a veces vienen con, claro, por eso dije solamente le puse el de eso sí que solo venía con, no les había dado nada a su pediatra. Era la Vane que lo vio. el paciente la Vane. Paciente la Vane. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, esto, dentro de las exantemáticas estas que decía Nati, después uno de los diagnósticos diferenciales que en realidad yo nunca vi un CAUA, pero sí vi un CIMC y una infección también por COVID, que también había hecho básicamente lo mismo, era un nene que venía febril y que venía con estos mismos parámetros, ¿sí? O sea, entonces va a salir una PCR COVID, una serología COVID, que tiene que estar vacunado, así que... Sí, eso también, viste, también lo puse. O sea, es como lo tenés que pensar como un diagnóstico diferencial. Pedís un estrepto, y si tenés, por ejemplo, no sé, le habían pedido una orina, sí. Si tenés orina con leucocitos, de todas maneras sí. No te dice nada, porque suelen tener inflamación, suelen tener piuria. Sí, hay veces que tenía como piuria estéril, que también la mayoría de las orinas venían con alteraciones. Y eso también era una de las cosas que le pedíamos. Entonces, ¿qué le pedimos? Este niño venía con unas fauces congestivas, con ese rash, ese exantema que le había aparecido, con los edemas de miembros inferiores. O sea, el laboratorio, unos hemos, ¿sí? Unos estreptotest, las serologías virales, biológico nasofaringeo. Obviamente una orina, un linfocultivo. Pero el diagnóstico va a ser clínico, o sea, tenés como todo el punto. Podés avanzar también con un electro, todo eso. Nosotros porque sabemos de que la clase. No, pero no entra un nene luce bien, viene con 6 días de fiebre y vos lo ves y luce bien. Luce bien, Mira la carita. Este es el nene, así llega el nene, llorando, Con 6 días de fiebre así, yo le tomo unos ejemplos. Yo creo que le pongo el mismo tomar, ¿no? Mira la carita. Yo creo que le tomo el mismo. Viene con 6 días de fiebre, fiebre, pero... o sea, yo le tomo unos ejemplos y de última, no lo me dijo, pero lo espero. Dice que se brotó y tupi. Sí, por ahí sí, ya con esa.
No es tan fácil, Cagua, ¿no? porque parece que como que si tuviese criterio, va a decir, bueno, sí, tantos días de fiebre, sí, la el edema, sí. Y vas la sumando y vas nebulosa, buscando. Pero sí un montón para infecciones virales también. Sí. El Eso es lo que hay que saber más frecuente. o sea, hay como hay muchas cosas, entonces a veces no es tan fácil. No, por eso. No, yo no sería lo primero que pensaría, pues digo, me voy a lo más frecuente. Por ahí de las infecciones virales es el edema y la descamación. Esto vos los ves en los pies y generalmente empiezan con eso. Sí, yo lo que, Generalmente, no sí, todos. yo lo que, o sea, lo que hice, viste, más o menos la bibliografía es que arrancan con los edemas, después esos edemas empiezan a descender y ya en la última fase, como que es la fase de convalescencia, empiezan ya con la descamación. Entonces tenés así como picos, ahí después les puse uno chiquito, primero con los signos y síntomas, lo que serían los criterios, y después otro, donde está muy bueno, que sube y baja la curvita de todos los síntomas, según si estamos en una etapa subaguda, aguda, o la parte convaleciente, que sería como la que estamos remitiendo. Y dentro de lo que le pedimos, Tuki, los hemos también lo había pensado. Tienen leucocitosis. Bien. Tiene un hematocrito de 27,9, una hemoglobina de 9, unos glóbulos rojos, unos glóbulos blancos de 16.580, unas plaquetas de 745, un sodio de 138. Ah, y claro, ferritina, ProNP, porque como diagnóstico diferencial de lo que sería No sé si un lo pediría CINSES. de entrada. No, pero ya como te viene con Claro, el porque ya edema y estamos. todo, vos tenés que descartar. Ah, Que no sí, te, sí. Si vos estás pensando que está teniendo un CINSEC, que tenés ahí como un Fagua-like, Pero este no le vas tenía a edema. pedir. Sí. ¿Sí? Ah, no sé. Edema en miembros inferiores que no. ¿Eh? Edema en miembros inferiores que no deja fobia. El hepatograma que estaba alterado, una albumina de 3, una PCR de 110, una ferritina de 1200 y un ProBNP que es normal. Generalmente los que hemos tenido... Hemoglobina de 9, bueno, también estábamos pensando en parvo, viste que el freno medular para el freno de la serie roja también te lo da. Fenlabrina, que tiene una densidad de 1020, un pH de 6,5, unos leuco de 2 a 5 por campo, a 2 por campo, y el biológico negativo y el subir negativo. Así que en base a eso, Ecocardio normal. ecocardio normal. Es un paciente entonces que viene con 6 días de fiebre. Vale aclarar que el cocardio no se lo pedimos, así No. como la que está. Por eso digo, o sea, que saber diferenciar, Aguda, no se pide nada. hay que saber diferenciar lo que nosotros haríamos acá de lo que hay que pensar y hacer No, en pasitos en otro lado. En el resto del mundo, en otro lado, porque en consultorio vos podés tener la posibilidad de seguir con tu paciente. Capaz la primera vez lo ves y podés decir algo viral. Nos vemos en 48 horas, ¿entendés? Entonces vas como escalonado. viene pasando al nene que Exacto, fiebre, exacto. Acá siempre recuerden que los chicos nos vienen con una diagnóstica, entonces uno llega y ¡sac! ¡Pam! Entonces vos lo vas viendo, lo vas controlando, el nene está en estado general, le visto una orina, pero bueno, por eso llega. Como primer escalón de estudio, laboratorio de la orina. Sí. Al laboratorio se te puede pedir obviamente serología y el test de Fausto. Hasta ahí, digamos. Sí. O sea, eso sí no me el test. Ah, salió. No es que lo... Acaba de llegar. Acaba de llegar. Qué bueno, porque el que tuvimos tuvo el test positivo, por eso mismo. Negativo. Bien. Lo mismo que los hemocultivos, porque después me acordaba también que cuando han llegado que han llegado iguales de comprimidos febril y están así, también hay que descartarlos. Que no deja de diagnóstico de descarte. Bien. Eso con respecto al paciente y después, bueno, eso es como que le pedimos y después viene, obviamente, como la clase de la enfermedad de Kawasaki y que estábamos sospechando que era enfermedad de Kawasaki, ¿cómo la tratamos? Hay un periodo agudo. Primero decidir si un nene que dejamos internado, que no dejamos internado.
Bueno, ya estábamos pensando, porque ya tenemos la sospecha, tenemos el diagnóstico, estamos pensando en un CAGUA. Ya en este paciente, así como ¿Cómo se está, hace el diagnóstico? si tiene 5, o sea, hay criterios mayores y criterios menores, digamos. Los criterios mayores, para poder nosotros decir que es un Kawasaki, tiene que cumplir fiebre, más de 5 días, más 4 o 5 criterios mayores. Estos son la conjuntivitis sin secreción, los edemas que yo tenía, rash cutáneo, alteración cardíaca si tiene aneurisma o no de la arteria coronaria, alimentada, lesiones en boca, la quilitis, labios, las adenomegalias, digamos, las cervicales. Una neuropatía que es unilateral. Y decía que, por ejemplo, si vos tenés menos criterios, pero tenés una alteración cardíaca, eso como que se supera, entonces ya como que te confirmamos el diagnóstico. Y dentro de lo que es la enfermedad Kawasaki, también tenemos lo que sería el Kawa-like. ¿Cuál es eso? Flor. Sí. Kawa-like. El Kawa-like. Esperen que me perdí 2 segundos porque casi chocan acá. Dentro de me quedé con Facu con los criterios. Ah, bueno. Preguntaba Kawa-like. ¿Cómo es la presentación? Es dentro de los criterios, vos tenés los criterios diagnósticos. No sé si me escuchan, chicos, porque estoy en el medio del centro. Tenés los criterios confirmatorios que son los que estaba diciendo el Facu, y después ahí yo entré en duda si son los criterios los que te hacen sospechar, porque tenés los de sospecha y los intermedios, que es con ecocardio normal, la fiebre y menos criterios de los 4 o 5 de los que decía el Facu. Dentro de lo que sería el Kawa-like, en realidad, lo que cambia con el Kawa completo, por así decirlo, es solamente lo que serían los días, la cantidad de días de fiebre, ¿sí? Y los criterios no es que necesariamente vas a tener los 4 criterios, sino que puedes tener menos criterios. Y con eso se podría hacer un diagnóstico de lo que sería Kawasaki-like. No sé cuáles son los criterios, eso de dónde los leíste. Sí. No los entendí. No, de los otros criterios, lo que creo que está diciendo Flores, a veces hay algunos que son parecidos, que se llama incompleto. Sí, pero sí. Que no es lo mismo decir Kawasaki-like que incompleto, porque nosotros lo esperamos. O sea, al Kawasaki-like, si lo esperás, o sea, lo podés esperar. Al incompleto ya pasó el tiempo de preagudo y nunca presentó, por ejemplo, endema de pie, o nunca presentó, por ejemplo, lesiones en boca. Entonces, pero sí tiene, claro, por lo menos es lo que decía, hay un cuadro que está bueno. Puedo hacer. Del incompleto te lo vas siguiendo. Claro, que lo va. Para ver si termina de hacerse el Kawa o no. A veces no llega con por esperar y queda como incompleto. Y son eso, digamos, que aparece, por ejemplo, un rash cutáneo que no lo puedes definir como máculo popular generalizado, pero sí lo hace, por ejemplo, a nivel del tronco. Entonces pasan los primeros 12 días, creo que eso es eso, pasan los primeros 12 días, que aparece el periodo agudo, y después de ese periodo agudo, aparece el subagudo, ahí ya el rash cutáneo ya no debería estar, me parecía más como de apagarse y aparecer más como la descamación, pero en estos casos permanece o nunca lo tuvo. Entonces, en ese caso, ya queda como un cabo incompleto. No cumple los 5 criterios y lo esperaste el agudo y no Yo lo creo que en tuvo. realidad lo que va un poco más es como nos pasó en ese paciente que tuvimos, que fue que vimos juntos, que empezás a utilizar otras cosas como la parte analítica, Sí. que normalmente no incluyen en los criterios. Empiezan a tener valor acá, y ya puso la PCR, pero también hay otras cosas a veces como, no sé, la hipoalbuminemia, la anemia, la hiperplaquetosis, la alteración. El aneurisma, ya está, digamos, no. Sí, pero la verdad es que generalmente los pacientes acá, en periodos agudos, viste que tenés acá, tenés agudo, subagudo y convalescencia,
lo que sería cardiovascular recién lo ves o una alteración primaria o después ya cuando está descendiendo. Siempre me acuerdo que Nati Martínez, cada vez que le decís que tiene una sospecha de Kawasaki, viene corriendo, porque ya le pasó una vez que el niño tuvo un ecocardio normal, varios ecocardios normales en las primeras semanas, y después el nena termina haciendo un aneurisma y muere. Entonces muchas veces las alteraciones... El niño aneurisma. Que tenía aneurisma de la cabeza. Se murió. Se murió. Por eso, obviamente... O sea, si sospechamos un agua para el tratamiento, es lo que nosotros tenemos como que si tiene algo cardiológico empezamos tratamiento, si no, no. No. Si sospechas, empieza a... No, porque estaba haciendo como porque llegábamos recién al diagnóstico. Y después hay otro en el convaleciente, esto lo que nos cuestiones. Es muy difícil, como dice, van a terminar de diagnosticarlo y ponerle la etiqueta así como esto, sin Kawasaki. Entonces, uno tiene que saber de qué síntomas se trata, saber cómo evoluciona más o menos en el tiempo, ¿no? Y saber más o menos cómo estudiarlo, a cuál seguirlo, a cuál internarlo, a cuál parte por eso y empezar a tratarlo aún sin ecocardio, como se está bien. Que más es más, todos los que hemos tratado, o sea, como un ecocardio normal. Como tenerlo presente toda la como clínica. Paciente con, sobre todo, la fiebre, el rash, muy, o sea, tenía que tener la información de lo que tenerlo como en cuenta siempre porque... Bien, y acá es, hola, buen día. Bueno, dentro entonces acá están los criterios diagnósticos, que son los que dijo Facu, y las fases evolutivas, que me gustó este cuadrito, porque tenés el periodo agudo, de convalescencia. No, este es de la EPO, del 2020, del 2020 de la EPO, porque primero les mandé ese que era en el 2018, bueno. Y después se hace como una valoración de lo que sería de la gravedad, bueno, de la valoración de la gravedad, sí, es muy importante a la hora de hacer escoger el tratamiento. Los criterios de desarrollar aneurismas coronarios son los siguientes: que tenga menos de 12 meses, que tenga un hematocrito menor a 35 o con disminución progresiva del diagnóstico, que esté hiponatrémico, que tenga la voz elevada, que tenga una PCR mayor a 200, que tenga una albúmina menor a 35 gramos, que serían 3 miligramos de decilitro, a 3,5 miligramos de decilitro, y que tenga unos neutros mayor al 80%. Administración de la gamma-globulina después del décimo día de la fiebre y la presencia de afectación coronaria al diagnóstico. Eso sería como factores de que nos están hablando de mal pronóstico o de gravedad del paciente. ¿Y cuál sería el tratamiento del Kawasaki? Agudo y siempre usamos aspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico a 50-100 miligramos y la gama. La gama que le hacemos a 2 gramos por kilogramo, 2 gramos por kilogramo la primera, y después podemos usarla a 1, digamos, si la primera no tuvo, vamos a la 1. Eso como referencia. En el caso del que sea agudo, en el subagudo, ya directamente no usamos esa carga de ácido acetilsalicílico, sino usamos menos cantidad, usamos cantidad. Menos, ¿y hasta cuándo usas esa aspirina? Y en el agudo son las primeras semanas, o sea, ¿no? ¿Hasta cuándo vos te decís, bueno, no, ahora cambio la dosis de aspirina y... Pero no cambié, en este que mandó Agus la dosis era la misma, lo que cambiaba era el tiempo. Lo ibas a usar por un mes y medio, y si no, indeterminado. Pero la dosis era entre 3 y 5 kilos. Generalmente nosotros lo mandamos con la dosis antiagregante. Con una dosis Pero antiagregante. se mandó a UPA, yo lo Claro, leí. pero lo que normalmente usamos es con la dosis de carga hasta que esté 48 horas a febril. Claro, y después lo bajamos. Claro, Y después se hace un control a los 15 días. O sea, te dice... Ese es el garra, sí. Del Guti no encontré ninguno, que es el que tiene sin CR lindo. Ahí, o sea, El Pronava había uno usado. había como una dosis de carga de 50-100 miligramos, Sí. y después eso te iba Y esa la usás, es lo que te dice alto. Las primeras. Hasta... lo había pagado. ¿Cuántas horas sin fiebre? 48. 48 horas a febril, Flor, si cambias la dosis. Lo que dice el Facu. No sé. Cambias las dosis o sea, cambias la dosis y ahí sí va a ser la dosis de mantenimiento, cosas de 3 a 5 miligramos kilo día,
Y ahí sí haces hasta que sea evaluado con cardio y salga del riesgo también del pedido neurismático que lo predispone obviamente a que tenga trombos. Después había otra alternativa terapéutica en caso de que la gama no hayan dado, que ya el cara monoclonales, que es el Infumab, que usaba 30 a 40 por kilo, que eso sí, no sé cuánto tiempo creo que es. De especialista. Yo creo que por el momento con que vos sepas que usás la gama, viste que la gama lo podemos usar la dosis de 2 días o dosis de 1 día. O sea, y si lo pensás en realidad es como parecido también a lo que hacíamos con el CINSEP, en realidad. Sí, es que más o menos el mismo manejo y después la idea es una evaluación cardiológica entre los 15 y los 20 días para ver si continúa o no antiagregado o sea, con un nuevo con cardio en contra. ¿Salieron consensos nuevos del CINSEP? ¿Se pusieron de acuerdo? No, la gama del CINSEP la gama todos. Pero todos decían que Todo gamas. una dosis se ponen dos separadas. Bien, y dentro entonces, si ingresa un paciente con sospecha de la enfermedad de Kawasaki, le puse, está lo que decía IFAC, un paciente con bajo riesgo, se le da la gamma globulina en una sola infusión en 12 horas. Bueno, tratamientos de sostén, ¿sí? Y la aspirina, cada 6 horas y omeprazol, ¿no? Iba a hacer como muchas preguntas de la gamma globulina, después me di cuenta que Facu tiene una clase solo de gamma. Después, pacientes de alto riesgo, que ahí irían. Dentro de los pacientes de alto riesgo, también inmunoglobulina en una sola infusión. Acá lo que dicen los pacientes que son de alto riesgo, o sea que ya vienen con alteraciones que serían cardiológicas, además de hacerse la gamma globulina, lo contrario que pasa de lo que sería el CIMC, arrancan con corticoides, con pulsos de metilprednisolona. En el CIMC nosotros tenemos como una primera dosis de ataque, que se dice más o menos como hacerse la gamma globulina, la aspirina, y si ahí no revierte la sintomatología ni la fiebre, recién ahí arrancamos con la corticoterapia, como que sería la segunda opción. Acá directamente arranca con la metilprednisolona en los pulsos con ambas cosas a la vez. En las 36 horas, O sea, el paciente que tiene algún criterio de alto riesgo para tener Sí. una alteración coronaria, ¿no? Sí. Y a las Las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí, lo que había cambiado es la duración del goteo de la gama, ¿no? ¿Vale? ¿Qué? La duración del goteo de la gama. Ya no somos solas. En el agua, claro, viste que es prolongada, es mucho más prolongada lo que usamos normalmente. No hacemos como en el resto de los goteos de gama, que lo haces en 4 horas. Hacen goteos prolongados. No, para acá, te dice como 12 horas una cosa así, no sé qué hace. 12 horas. 12 horas. Nosotros no lo habíamos visto. No, claro, ese es el último de De la la EP. EP. Probablemente. Y acá están todos los criterios de alto riesgo, que fueron los que dije previamente. Y si la fiebre desaparece y no reaparece, se le da el alta. Y si no desaparece, empezamos de vuelta con la segunda dosis, ¿sí? De gamma globulina y después de vuelta lo que sería los pulsos de metilprednisolona. Si fuera de bajo riesgo, porque ya antes habías arrancado, si era de alto riesgo, concomitantemente con eso. Y creo que me parece que no tiene nada más, igual que eso se está por botar. Y los pacientes acá de alto riesgo se hacen 2 dosis de gamma globulina, corticoides, pautas de descenso y se inicia 1 miligramo kilogramo día vía oral y se disminuye a los 21 días. Y infliximab, que es este que vos me decías, de 6 miligramos kilo por vía intravenosa. O anankira, que también de esos hablan en el consenso del CIMSEP. Porque es un inmunomodulador, en realidad lo que es la respuesta al no ser algo infeccioso agudo, sino que es algo generado por el cuerpo. Así que bueno. ¿No sé algo más? No. Corto.